Cuidado con la fiebre aftosa, que no pase el límite. Cuidado con la fiebre aftosa, no la dejemos pasar. ¿Recuerda los tiempos en que frases como esa sonaban en las radios del país? Escucharlas seguro despierta la nostalgia de todos quienes, siendo parte del servicio agrícola y ganadero, participaron del largo camino recorrido para alcanzar uno de los hitos que ha dejado una huella más profunda en el SAG: la erradicación de la fiebre aftosa en Chile. Una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta al ganado bovino y porcino, así como a los ovinos, caprinos y otros rumiantes de pezuña partida, capaz de causar graves pérdidas económicas y que constituía una importante amenaza para el desarrollo de cualquier país. Incluso antes de la creación del SAG, en 1967, el Ministerio de Agricultura venía trabajando en un documento denominado Plan Nacional de Control de la Fiebre Aftosa, que establecía una estrategia para combatir la enfermedad, pero que requería de una fuerte inversión. Así fue como en julio de 1968, el Banco Interamericano de Desarrollo accedió a dar un préstamo al gobierno de Chile para poner en práctica esta estrategia, siendo el SAG el organismo ejecutor. El énfasis del trabajo se concentró en la zona endémica de la enfermedad, comprendida entre las provincias de Coquimbo y Chiloé, con la vacunación masiva, sistemática y obligatoria del ganado bovino cada 4 meses, además del control de focos, vigilancia epidemiológica y educación sanitaria de la comunidad. En esa época, el director de salud animal del SAG era el doctor Lautaro Gómez Ramos, mientras que entre 1973 y 1976 asumió dicho cargo el doctor Jorge Gastó. Luego, y por un largo periodo comprendido entre 1976 y 1990, asumió esta responsabilidad el médico veterinario doctor Jorge Benavides Muñoz. A mí me tocó recibir la lucha contra la fiebre aftosa en un momento de silencio epidemiológico. O sea, no hay casos de enfermedad. Entonces tú entras a pensar realmente que cómo puede volver a aparecer la enfermedad, con una buena vigilancia, con normas que dictas para evitar la introducción de la enfermedad por los lugares o por los animales que puede enfrentar. Entonces dictas normas para evitar eso. Lo otro es que me corresponde a mí determinar que la única posibilidad de ingreso a la enfermedad, siempre que se respeten las distintas normas, es que entre a través de la vacuna. Si es posible que me confirmen desde Los Ángeles la subida de la doctora Patricia Lineros con el fin de poder coordinar las actividades de educación sanitaria acá en la escuela de Trapachapa. Cuésele. Uno de los requisitos del proyecto VID fue la incorporación de actividades de educación sanitaria para lograr la participación y el apoyo de la comunidad en las actividades desarrolladas por el SAG. En el tema de aftosa nos correspondió, primero que nada, ejecutar el proyecto mismo, que significaba capacitación, extensión y educación sanitaria. ¿Ya? Porque el proyecto, si no tiene esas 3 áreas, las 3 aristas simplemente no funcionan. Entonces había que capacitar a los funcionarios, primero que nada, y instruir a los usuarios, a los agricultores. Y ese tema fue un poco difícil al principio, muy difícil al principio, a raíz de lo cual la oficina de divulgación tenía un programa de educación sanitaria que estaba dirigido desde Santiago, y nosotros comenzamos a llegar a las escuelas, porque fue nuestro pensamiento de que si nosotros lográbamos introducir conocimientos básicos de la enfermedad, los beneficios que significaba la erradicación en los niños, ellos iban a ser capaces de transmitirlo a sus papás. Y tuvimos un gran éxito, un gran éxito. Cada vez que iban la brigada de educación sanitaria, nosotros teníamos llenos totales.
lo hacíamos en las escuelas. Después teníamos que conseguir algún gimnasio para recibir a los niños y también a los papás. Y eso fue muy enriquecedor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Este arduo trabajo del Plan Nacional de Control de la Fiebre Aftosa se vio coronado con la declaración de País Libre el 16 de enero de 1981, en una concurrida ceremonia realizada en el Palacio Cauciño de Santiago. La noticia dio la vuelta al mundo y nuestro país empezó a cosechar los frutos del logro alcanzado, al abrirse la posibilidad de exportar productos cárneos a todos los países del llamado Circuito No Aftósico, dando un impulso esperanzador a la alicaída ganadería nacional. El principal tema de la fiebre aftosa es que era una enfermedad a nivel mundial que era considerada como una limitación seria para la exportación. De tal forma que cuando Chile erradica la aftosa en el año 81, el país se ve frente a un auspicioso panorama respecto a sus exportaciones pecuarias, porque que involucran a todo esto no solo lo pecuario, sino que también alimentos, forestales, frutas, dado que en el concepto epidemiológico global se podía pensar que la aftosa podía transmitirse por distintos medios. Por lo tanto, la aftosa era una limitante para el desarrollo económico del país y particularmente para su desarrollo agropecuario. Pero la tarea no terminaba allí. Una vez declarado el país libre, el SAC hizo un fuerte trabajo comunicacional para mantener la situación sanitaria alcanzada. Sin embargo, el virus aftoso se reintrodujo al territorio chileno en 2 oportunidades. En marzo de 1984 en la región del Biobío y en marzo de 1987 en la provincia de Linares, región del Maule. Ambos brotes, ocurridos luego de varios años de suspendida la vacunación, ya que la enfermedad se erradicó, dejaban a la masa ganadera nacional en condiciones altamente vulnerables. Por lo mismo, el SAC movilizó una vez más a todo su personal disponible. En el segundo foco, el director del ACOE, que era el doctor Benavides, mandó a un grupo de gente del laboratorio a terreno. Entre eso me tocó a mí ir a San José de la Mariquina. Estuvimos 45 días trabajando durísimo. Teníamos como misión mostrar el 100% del ganado susceptible a la fiebre aftosa, es decir, ovinos, bovinos, caprinos y cerdos. Y los mostramos todos. Yo estuve 45 días en terreno, tomando muestras. Sacábamos miles de muestras diarias, miles. Y las enviábamos a Santiago. Mientras tanto, en Santiago habían otros equipos haciendo el diagnóstico. Un trabajo de la magnitud que se hizo el 87, no sé qué servicio de otra parte del mundo podría haberlo hecho de forma tan eficiente como lo hicimos nosotros. Algo en lo que convergen todos quienes participaron del Plan Nacional de Control de la Fiebre Aftosa fue el trabajo en equipo, la dedicación, la mística reinante y la satisfacción de cada uno de los funcionarios y funcionarias por cada logro sanitario obtenido durante este largo proceso. Si todos los que trabajaron son parte, si no soy yo soy el que la dirigí, ¿me entiendes? Y lo que se pensaba en esa época se aplicó y resultó. Número 428, 9. Tú llamabas gente de los veterinarios de diferentes partes y llegaban acá. Doctor, ¿cuándo vuelvo? Cuando termine el foco. Entonces él se hacía cargo de un foco, tenía que tenerlo. Atento, SAC Los Ángeles, acá control sanitario Chapa, José Le. Gente que está 1 semana, 2 semanas ya, metido, no se le terminaba el foco, ¿me entiendes? Una vez llegó a la casa y no estaba la señora. Se le había ido la señora. Así que era hasta entretenido, ¿me entiendes? Gracias a la mística, había una mística no solamente de los profesionales, de todo el personal que trabajaba. No solamente
Yo no recibí pago, ninguno recibió pago. Y bueno, pero uno trabajaba porque tenía la camiseta de la institución y por el país. Uno trabajaba en beneficio del país. Y yo siempre dije, yo soy un empleado del Estado y me debo al Estado, independiente de cuál sea el gobierno de turno. Nada que ver una cosa con otra. Pero, como digo, así era. Así se dio la historia. Al revisar esta historia, independientemente de la existencia de debilidades y fortalezas, queda un sabor dulce, porque fue un trabajo que demuestra que no son las instituciones las que determinan el éxito o el fracaso de sus objetivos, sino las personas, quienes en un momento determinado asumen sus propias decisiones, dejando de lado intereses personales para defender el bienestar de todo un país. Así fue, con conocimiento, tesón y mucho corazón, como el Servicio Agrícola y Ganadero erradicó la fiebre aftosa de Chile.